Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos con el segmento desde la ciudad de Miami, con la profeta Leonor Santamaría y el pastor José Ramón Santamaría. Tenemos nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Así es que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo están, pastor y profeta? Muy bien, gracias a Dios. Un clima maravilloso aquí en Miami, Florida. Y pues muy contento de estar una vez más con ustedes presentando este programa Descubriendo tu Potencial. Porque uno de nuestros llamados fuertes ha sido de hacer que la gente o los hijos del Eterno básicamente entiendan el inmenso potencial que el Padre les ha dado y cómo usarlo para la bendición de sus propias vidas. Soy la profeta Leonor Santamaría y mi esposo, Apóstol José Ramón Santamaría. Aquí estamos para compartir con ustedes esta parte gloriosa que nos corresponde compartir en esta mañana. Y vamos a hablar cuál es el medio que el Padre ha usado para que su palabra llegue a nuestras vidas, de qué forma Él se ha manifestado, y vamos a ver las diferentes modalidades que el Padre usa. Una de ellas es a través de su espíritu directamente a ti, a tu espíritu. Pero hay otros métodos como la escritura, muchos métodos que vamos a verlo escrituralmente, para que así tú puedas saber que realmente el Padre no solamente se manifiesta, porque eso es lo que dice la Escritura, sino la forma como Él se manifiesta para que tú puedas entender cuál es el método específico que el Padre usa para comunicarse contigo. Sí, ayer estuvimos viendo cuál fue el propósito del Padre para revelar su palabra para que se constituyera lo que hoy se llama la Biblia, ¿no? Entonces, las Escrituras, veíamos que el propósito principal fue para manifestar al hombre su naturaleza y su carácter, la naturaleza que era la eternidad, la omnipotencia, su omnipresencia, omnisciencia y inmutabilidad. Eso lo vimos ayer, y su carácter, que es el amor, la justicia y la verdad. Entonces, ese es un propósito para que conozcamos a nuestro Padre, porque la única manera de conocerla era a través de la manifestación, de la revelación que Él podía enviarnos para que lo conociera, porque nadie lo conoce, en un espíritu. ¿Cómo lo vamos a conocer si no se manifiesta Él, verdad? Entonces, hoy vamos a mirar cuáles fueron los medios que Él utilizó para que esa palabra, esa revelación, eso que Él quería que supiéramos los hombres, llegara a nosotros, pues, y los profetas lo escribieran en los papiros, y después se hiciera la Biblia como estudiamos, analizamos su formación. Entonces, Él lo hizo por varios métodos. Primero fue la revelación, que es la más importante, ¿no? Que eso vamos a hablar más adelante detenidamente, porque esto que estamos analizando es la revelación y las escrituras, que es la base de la identidad, ¿verdad? Entonces, y es el tema central del pueblo del Eterno. La voz primaria del Padre Celestial directamente a tu espíritu es la prioridad, la prioridad. ¿Qué potencial deberías sacar ahí para tú poder entender que el Padre sí te habla? Pues creer, simplemente creer, y aprender a seguirte por la sensibilidad que cuando el Padre se manifiesta, ocurre no solamente en nuestro espíritu, sino en todo nuestro ser. Podemos percibir la presencia de nuestro Padre Celestial ministrando directamente a nuestro espíritu, así como antiguamente tú decías, uy, yo percibí que viene por ahí un ladrón, percibí que algo raro se está manifestando. Bueno, el Padre es el que hace que nuestro ser integralmente perciba la presencia de Él, y nuestros oídos espirituales puedan abrirse para escuchar su voz. Eso es bien importante que lo entiendas. Pues sí, entonces la revelación, como decíamos, ya sabemos que el Padre se reveló a los profetas. Antiguamente, en el Antiguo Pacto, se revelaba solamente a los profetas, y ellos los escribían lo que les decía el Padre en un papiro, y eso fue pasando hasta que llegó a nuestros tiempos, y después se escribió en Biblia, ¿no? Entonces, llegamos a que la revelación, pues, hay un versículo aquí, Efesios 3:3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Lo está diciendo Pablo. Entonces, la revelación no solamente hoy en día es para los profetas, es para todos los nacidos de nuevo, todos los que somos hijos. El Padre nos revela
¿no? Porque tenemos el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dentro de nosotros y Él nos revela, a diario nos revela qué tenemos que hacer nosotros en este día y nos da las estrategias y todo, como hemos hablado ya anteriormente, nos da las estrategias, el diseño, la autoridad para hacerlo, en fin, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces tenemos también que lo hizo también por inspiración. La inspiración es esa fuerza que da el Padre para que las cosas que revela sean como más fácil, más fluyan mejor. Eso es como un poeta, ¿no? Que va a componer una poesía, entonces le viene la inspiración, ¿verdad? Es una fuerza que le da para que la persona se entusiasme, coja ese fluir para que la palabra llegue en su verdadera dimensión. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así es. Es de la importancia de la palabra, de las escrituras, es nuestra guianza, es la que nos da la orientación de nuestra vida para que todo nos vaya bien, para que tengamos ese poder, ¿verdad? Manifestemos ese potencial, no solamente en el mundo espiritual, sino en el mundo material, porque el potencial es esencial para mantener la familia, para mantener nuestro trabajo, las empresas, para emprender, ser un emprendedor, ser un ejemplo en la sociedad. Eso, en fin, en todos los campos, ese potencial que nosotros estamos haciendo a través de esta emisora, que estamos tratando de despertar en todos los oyentes, eso es esencial para que nosotros podamos funcionar bien. Y eso es lo que le falta a la mayoría de la gente dentro de la sociedad, que no han descubierto su potencial y andan a la deriva, salen de un trabajo para otro, no saben qué hacer, andan desorientados porque no tienen visión, no tienen misión, no han descubierto cuál es su propósito, no saben que están llenos del Espíritu del Padre. En fin, todo eso que estamos hablando, que para los que están escuchando, lo escuchan esta emisora, es algo grandioso. El Padre lo ha querido así, pero estamos en unos tiempos malos y el Padre quiere que nos nutramos en estos tiempos de esa fortaleza para pasar estos tiempos malos. Y el potencial nos va a proteger de todas las cosas malas que el enemigo está poniendo. Entonces, en 2 de Pedro 1:2 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Entonces, bueno, esos son esos dos versículos que nos confirman que la palabra fue traída por inspiración. Ahora, por otro lado, también fue traída por la voz audible del Padre. Uno le hablaba por revelación a través del Espíritu y otros por la voz audible. Como Él se revela a todos nosotros en distintas formas, ¿no? Unos oyen la voz, otros es a través de su propio pensamiento, otros, sí, en distintas formas, como vamos a ver. Entonces, en la voz audible dice Mateo 3:16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. A voz audible, así le habló a muchos profetas en voz audible. Y a nosotros también nos habla en voz audible, a los que lo saben escuchar. En Hebreo 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, no, esta es la otra, vamos a hablar ahora, también fue enviada por medio de ángeles, ¿no? Dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hay muchos pasajes en el Antiguo Pacto en que se habla que los ángeles se le parecían a los patriarcas, a los profetas y le daban instrucciones que debían instruir. Es decir, ya no era la voz audible del Padre, ni era tampoco por inspiración, sino directamente por ángeles que Él les enviaba, ¿verdad? Entonces, esta es una simple instrucción que estamos dando para que tengamos una idea cómo llegaron
cómo está constituida esa Biblia, las distintas formas como se reveló el Padre, para que tengamos una idea. Este no es un estudio profundo vamos a hablar de la inspiración y de todo, no. Simplemente es una información que estamos dándole. Ahora, también habló a través, lógicamente, de los profetas, porque los profetas eran los que recibían la revelación y la inspiración, y se les aparecían los ángeles y todas las cosas, ¿no? Entonces dice la palabra en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, eran a través de qué hombre? De los profetas, que eran personas escogidas por Dios. Él no le habla, no, en el antiguo pacto no le hablaba a todos los hombres ni a los reyes, nada, sino le hablaba directamente a los profetas para que ellos fueran los que comunicaran su palabra y los inspiraba y para que todo fuera correcto. También nos trajo la palabra a través de Yeshua, ¿no? De todo lo que él predicó cuando estuvo aquí en la tierra, y que ahí se constituyeron todos los evangelios y dice la palabra en Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido allá arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿no? Toda la cantidad de parábolas y enseñanzas que hizo Yeshua cuando estuvo, que están plasmadas en el Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos una visión más o menos clara de cómo han venido, cómo está escrita la Biblia por las distintas formas como el Padre envió su palabra. También dice por los padres apostólicos, porque aunque tengáis, dice la palabra en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Eso decía Pablo, y esa es una realidad. Eso es algo que el mundo debe tener en cuenta. Aprovechamos para hablar algo un poquito de esto, porque la mayoría de la gente no tiene en cuenta quiénes son sus padres espirituales. Y entonces creen que el padre espiritual es el de la iglesia más grande, que lo puede cobijar, que cree que le va a dar la protección. No, como dice Pablo, el que engendra, así como el padre físico engendra el hijo en la mujer, así el padre espiritual engendra la enseñanza, el cambio, pone el fundamento para que la persona empiece a caminar en el evangelio. Y eso es algo que tenemos que respetar. Todas las personas que hemos nacido de nuevo, saber quiénes fueron nuestros padres y los que nos están orientando y los que nos están guiando en todo aspecto, dándonos instrucción, porque a los padres hay que honrarlos. Así como dice la palabra, el que honra a padre y madre le irá bien, es un mandamiento con promesa. Así también en el mundo espiritual hay que honrar a los padres espirituales. Sí, señor. Por último tenemos aquí las visiones. Bueno, tenemos en Génesis 15:1 que dice, después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces tenemos que también a través de la visión, y la visión todavía la recibimos en el mundo actual, hay mucha visión, también los sueños. En Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es correcto. Entonces, esos son los distintos medios por los cuales el Padre ha enviado su palabra. En todo esto se podría hablar mucho, pero no queremos profundizar porque simplemente lo que queremos es, como decía hace un momento, que tengamos una visión de cómo fue formada la Biblia, cuál es su parte material, cuál es su parte espiritual, cuáles son sus componentes, para qué la envió el Padre, cómo la envió. Y yo creo que con eso tenemos una visión generalizada porque lo más importante no es todas estas cosas. Eso hay que tener un conocimiento. Lo importante es conocer la esencia, la palabra, para que esa palabra que está allí escrita sea revelada cuando la leamos. No nos contentemos con leerla, sino que la pongamos por obra, que se vuelva rema, carne en nuestras vidas.
¿no? Y para ello necesitamos de la sabiduría, necesitamos de la revelación personal, de la inspiración personal, porque así como los profetas fueron inspirados y se las dio por revelación, nosotros cuando la leemos, para ponerla por obra necesitamos de la sabiduría, de la comunión con el Padre, de la revelación, para que eso se haga carne en nuestra vida, como lo dije ahora, y además de la inspiración, para que como el poeta cuando va a componer y a recitar lo que compone está inspirado, ¿me entiendes? Porque si no, las cosas no como que no fluyen como debe ser, no hay un entendimiento. Allí abre el Padre los ojos del entendimiento y la palabra se es clara para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la revelación, ¿verdad? Vamos a hablar, vamos a empezar aquí un poquito de lo que es la revelación, porque la palabra revelada a la mente nuestra suple todas nuestras necesidades. Entonces, ahora, ¿cómo es revelada la palabra a nuestra mente? Miren, nosotros tenemos una mente corrompida. Nosotros tenemos una mente que tiene una formación desde nuestra niñez, por nuestros ancestros, por lo que hicimos en la vida, todo lo que hemos sufrido en la vida, los vicios que hemos tenido, es una mente corrompida, es una mente que hay que cambiarla. Cuando nosotros nacemos de nuevo, pues sabemos que el espíritu es santificado inmediatamente, pero la mente queda todavía intacta. Tú aceptas al Señor y tú no ves ningún cambio. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos renovar nuestra manera de pensar. Dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente, que nos desvistamos del viejo hombre que está viciado y que nos vistamos de ese nuevo hombre, ese nuevo nacimiento que hubo, para que entonces comprobemos la grandeza del Padre Celestial. Y eso ya es algo que tenemos que hacer nosotros para podernos alimentar, para poder recibir todos los beneficios de la palabra, que va a suplir todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Bueno, eso lo vamos a ver ya para mañana. Vamos a hablar de este tema de la revelación que viene a nuestras vidas, que es importantísima para poder caminar con esa naturaleza dentro del reino y poder recibir el espíritu, para cambiar nuestra vestimenta por la vestimenta y por el estilo de vida de un ciudadano del reino. Entonces, pues hasta aquí vamos a llegar hoy, para mañana continuar con este tema. Exactamente, entonces te das cuenta de la importancia de saber que Papito Lindo, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba, el Altísimo, nuestro Creador, Dios, como tú le quieras llamar, no sé cuál sea tu nivel de intimidad, sí habla nuestro espíritu, ¿verdad? No solamente habla nuestro espíritu, sino que nos hace sentir la presencia de su manifestación, nos habla a través de profetas, de las escrituras, de sueños, de visiones, nos habla de muchas formas, pero cualquiera sea el método que el Padre use contigo para hablarte, debes asegurarte que la escritura lo avale. No te lances, es que el Padre me dijo, me reveló, me mostró, vi esto, vi lo otro. No, no tengas la prisa de estarle diciendo a todo el mundo lo que tú acabas de percibir o oír o escuchar o ver. Simplemente ves a las escrituras, que las escrituras afirman si eso que yo digo haber recibido, realmente lo recibí de parte del Padre Celestial, para no crear unas falsas expectativas ni tampoco distorsionar el criterio real de las escrituras. Así que mira que es importante descubrir nuestro potencial con relación a eso. Quiere decir que tienes que tener una entereza de carácter, debes sacar la entereza de carácter, debes sacar la fortaleza de ser leal con relación a los parámetros que dice la misma escritura cuando recibo la impartición de parte del Eterno. ¿Cuál es el protocolo que debo seguir? Busco la palabra, no estoy como un vocero diciéndoselo a todo el mundo, sino cuando esa palabra me haya procesado a mí, entonces la suelto para que sea de un canal de bendición y sea un alimento fresco que alimente al pueblo del Eterno y lo despierte. Porque muchas palabras que nosotros hemos dicho no nos ha procesado nosotros, y por eso cuando la decimos la mayoría de la gente no la recibe, porque es simplemente palabrerío, no es algo que transformó mi manera de pensar.
Cuando hay una transformación, entonces esa palabra se convierte en viva. Bueno, tengo noticias excelentes como todos los días. El sábado 5 de septiembre a las 2 de la tarde, hora Miami, 1 de la tarde, hora Colombia, estamos dando nuestro taller La Cosmovisión de este tiempo. Mira, mi amigo o hermano querido, te voy a decir algo. Si en algo tú debes inscribirte y hacer cualquier sacrificio, es en este taller. Y te voy a explicar por qué. Porque ahí nosotros estamos hablando de lo que está aconteciendo en este momento específicamente, de dónde viene y cuál es el propósito. Entonces tú no puedes seguirte por los noticieros, porque los noticieros, el 90% están comprados por poderes contrarios a la voluntad del Padre Celestial y dándonos información completamente negativa. No dejes para el sábado para inscribirte, porque nos haces un caos en la vida a nosotros. Por favor, inscríbete hoy mismo, llama a tus amigos, familiares y hazle ver la importancia de este taller que es extraordinario. Son 3 horas de enseñanza donde nosotros impartimos sobre ti lo que impartimos hace 6 años en 3 meses y lo hemos condensado en 3 horas para que tú tengas la realidad de lo que estás viviendo y no tengas la angustia en tu corazón, qué es lo que va a pasar, cuándo volverán las cosas a como fueron antes de marzo. No van a volver. El mundo llegó al punto y nosotros hemos llegado al punto que antecede a la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Así que estamos en un tiempo glorioso, pero los tiempos son malos y tú no te puedes envolver con las circunstancias externas. También te anuncio que en 2 semanas empiezan nuevos cursos lunes y martes. Inscríbete, entra a nuestra página. Y bueno, el jueves, que es para mí el día más hermoso que existe sobre la faz de la tierra, es el día donde nos congregamos en nuestra casa paterna. Así que entra a mypanglobal.org y sé parte de esta gran familia para que puedas seguir descubriendo tu potencial y puedas ponerlo por obra. Que la paz del Santísimo esté contigo y que la gloria del Dios Todopoderoso llene tu vida, tu hogar, lo que tú eres y lo que tú representas. Bendiciones. Bendiciones a todos.